Bien, y estamos de regreso y voy a conversar a continuación con mi amigo José Carlos Irigoyen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estupendo escritor y además autor de uno de los libros más interesantes que ha aparecido en estos últimos meses, Con todo y contra todos. ¿Cómo estás, José Carlos? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Bueno, te iba a decir bien por automatismo, pero en realidad no sé si uno puede estar del todo bien. A ver, sin tampoco tirarnos al melodrama, pero es una pésima noticia que nos resta ¿cuánto? Pensando de cara al Mundial, con la ausencia de Paolo Guerrero. Mira, si yo me guío por los últimos 4 partidos de la selección, es una pérdida sin duda, es un golpe, pero no es un equipo que tenga una guerrerodependencia. Y eso es un punto salvable. Claro, no es Argentina sin Messi. No es Argentina sin Messi. No es el Perú cuando Solano se lesionaba, cuando el Chorri se resfriaba. Yo recuerdo que era un Perú que le quitabas esas 2 piezas y era un desastre. No pasa con esa selección lo mismo. Hemos jugado con equipos solventes como Croacia, Islandia, que van a estar en el Mundial y hemos hecho un buen papel. Somos un equipo sólido, somos un equipo que de alguna manera me recuerda ese de la eliminatoria 81 y de España 80 y de la gira pre-España 82, que jugaba como un relojito, ¿no? Que se conocía, que había logrado una unidad. Y que sin embargo nunca llegó a alternar tal cual jugó esos partidos a la hora del Mundial, ¿no? Por la inclusión de Cubillas. Vamos a hablar de eso en un momento, pero sobre Paolo, la cuota de gol entonces que se va a extrañar, ¿tú sientes que está cubierta? ¿Que hay suficiente gol en la selección como para que esa melancolía, digamos, por Guerrero no se sienta tanto? En los últimos 2 partidos yo siento que hay una capacidad ofensiva nada deleznable. Me preocupó mucho el repechaje cuando enfrentamos a un equipo tan débil como Nueva Zelanda y nos costó tanto hacerle gol. Es más, los 2 goles que hacemos, uno juega hacia allá con la mano y es de contragolpe, y el otro es una pelota que se le pasa a toda la defensa de Nueva Zelanda para que Ramos complete. No hubo solidez ofensiva y no jugamos bien. Menos mal que nos tocó Nueva Zelanda y no un equipo de verdad. Pero es verdad que hay, digamos, hombres como para pensar que el tema del gol puede cubrirse. Sí, es una tragedia. Claro. O sea, digamos que perder a tu jugador representativo, a tu goleador histórico, porque hay que recordarlo, es el goleador histórico de Perú, es doloroso y es un golpe. Pero si lo miramos con frialdad escandinava, nos vamos a dar cuenta de que tampoco es el fin de las aspiraciones de Perú para el Mundial. Y eso debería dejarnos con un poco de fe para lo que viene. De acuerdo, la cuota de gol, digamos, está cubierta con otros hombres. Sí. La cuota anímica es lo que a mí me preocupa más, dada la importancia, la ascendencia que tiene Guerrero y que ha aprendido a tener, porque Guerrero también antes no era un jugador precisamente calmado y muy en sus cabales, ¿no? El tomatodo que le tiró a hincha del Hamburgo. Exactamente, las expulsiones. Se ponía a llorar cada vez que le pegaban. ¿Tú te acuerdas del 6-0 con Uruguay? Hay que decir que buena parte de culpa de esa goleada es de Paolo Guerrero. Claro. O sea, tampoco es para canonizarlo, ¿no? Aprendió a ser un capitán mesurado y, digamos, que defendía a su Tuvo algo espléndido, maduró y escuchó a la gente que tenía que escuchar. Esa cuota, por ejemplo, de liderazgo, ¿la tenemos cubierta? ¿Con quién? ¿Yotun de pronto? Mira, como símbolo, Guerrero en ese momento es irreemplazable. Como cuota de autoridad, yo creo que hay algunos capitanes sin banda, Yotun es uno, Ramos es otro, que pueden unir, amalgamar el equipo en los momentos complicados. Y está Gareca también. El propio Tapia, tiene mucho manejo de Tapia. El capitán del futuro. El futuro ya llegó para Tapia de pronto. Probablemente. Guerrero, esto de Guerrero nos enseña algo muy valioso, que Perú puede sobrevivir sin caudillos, cosa que siempre ha sido nuestro gran problema. A la hora en que uno de ellos se retira, o uno de ellos se lesiona, o uno de ellos es expulsado. Y que fue un problema además que Gareca atacó desde el minuto 1, ¿no? Cuando disolvió esta argolla tan tristemente célebre de los 4 fantásticos. Esta casta, ¿no? Esta costra, diría a veces también. Cuando sacó a Vargas, cuando sacó a Zambrano y cuando sacó a Pizarro, la selección cambió. Eso es algo que no es algo que opine yo, es algo que todos vemos y que los números respaldan. A partir de la Copa América Centenario, Perú es otro. Perú no ganaba un partido de visita desde el 2004 con Autori. Imagínate.
Y a partir de de que saca a todos estos jugadores de la selección, la selección cambia de chip y comenzamos a ganar partidos afuera. ¿Y qué partidos? En Asunción, en Quito, cosas que eran imposibles unos años. Ganar en Quito era inimaginable, ¿no? Sacar un empate en Quito ya era una cosa Autuori como sacó el 2003, si no me equivoco, lo sacó Autuori. Un 0-0 muy luchado. Y de ahí para adelante todos eran goleadas y derrotas sin atenuantes. Ahora, José, es verdad, es un día triste para Perú, pero tenemos con qué cubrir, en todo caso, el vacío de Guerrero. Ajá. Pero es un día de alivio para los técnicos francés, danés y australiano, sin duda. Sí, sin duda alguna. Yo sigo creyendo que tenemos posibilidades de pasar a la segunda fase, que están intactas. Aún sin Guerrero. Aún sin Guerrero. Depende de muchos factores. Yo creo que los daneses los estamos inflando un poco. No digo que sea un mal equipo, ¿eh? Es un equipo muy sólido, pero cuando lo hizo jugar el amistoso con Panamá, no me dio una buena impresión. Australia es un equipo duro, a pesar de lo que mucha gente cree. Más duro que Nueva Zelanda. Sin duda alguna. Yo vi el partido contra Honduras que clasificó al Mundial 3-1. Es 2 veces Nueva Zelanda, o quizá más. Es un equipo fuerte, es un equipo que tiene jugadores importantes, es un equipo que se conoce. Y el drama para Perú es que llega al Mundial a jugar una final, porque el partido con Dinamarca es básicamente eso, ¿no? Mira, en todos los mundiales que hemos ido, siempre ha habido esto del europeo de segundo orden al que tenemos, o sea, Alemania, Bulgaria, Holanda, Escocia, Italia, Polonia. Si Perú le gana a ese europeo 2, Bulgaria y Escocia, que en este caso es Dinamarca, está en la segunda ronda. Claro, Bulgaria en México 70, Escocia en Argentina 78 y Polonia en España 82. Claro, hay que decir que esa Polonia, aunque era el Europa 2 de ese grupo, era un equipo poderosísimo. Lato, Sarmac, Boniek, Smolarek, era un equipazo. Y que siempre nos ganaba. Esa generación nunca le ganamos ni en amistosos, ni en el Mundial anterior de 78. Pero en los otros casos, que eran equipos menos tildados, aunque Escocia también era importante, Perú le jugó de igual a igual y le ganó claramente a los dos, ¿no? Y esos antecedentes, aunque son básicamente eso, ¿no? Claro, son referencias. Son referencias. Sí. Igual tú sientes que intervienen a la hora de jugar, no un partido cualquiera, sino un partido de Copa del Mundo. Yo creo que la camiseta y la historia siempre juegan en la Copa del Mundo. Yo creo que hay equipos que pueden ir con una viada envidiable y ser en el papel más fuertes que el otro, pero el otro tiene la camiseta no digo siempre. Hay una Croacia que le metió 3-0 a Alemania en el 98, por ejemplo. Claro, esas cosas pasan. Y si no hubiesen esos exabruptos, digamos, sí, pero sería muy aburrida también la Copa. Exactamente, ¿no? Pero la historia de esa Copa del Mundo, sin duda alguna, y se han dado muchísimos casos muy injustos a veces, pero sucede, ¿no? Antes de hablar propiamente de Rusia y lo que puede pasar con Perú, quería hacer un paréntesis para volver al caso Guerrero. Sí. ¿Le crees a Guerrero cuando dice que él tomó un té y ese fue el móvil, digamos, que dejó el resto del metabolito de cocaína en su organismo? No. ¿No le crees? No. Pero no voy a decir más porque no tengo pruebas de lo que creo. Claro, claro. Es lo decente. Pero, digamos, lo que yo sí creo, yo estoy un poco en la misma línea que tú. Sí. Lo que yo sí creo es que no estamos hablando de un jugador que a estas alturas de su carrera haya incurrido en un consumo de drogas. No. Eso de ninguna manera. Claro. Yo no creo que Pablo... Pero eso no se puede decir. Hay gente en redes que dice bestialidades, que no las dice, pero que insinúa cosas como esas y no tiene ningún asidero. ¿Tú crees que un jugador adicto a la cocaína a estas alturas ha podido pasar todos los dopings que hay en la liga alemana, en la liga brasileña, en las selecciones sudamericanas? Eso es imposible. O sea, es muy complicado. O sea, como decía Jonathan Wilson en el libro sobre Maradona, Maradona tenía un pene de plástico y así pasaba piola. Claro, ¿no? Claro. Y hasta que un día le falló el truco en Estados Unidos y eso de que la efedrina que me dieron, todos sabemos que es una mentira, ¿no? Ahora, estas teorías conspirativas también hay que digamos, contrarrestarlas, ¿no? Porque mucha gente también está alimentando la idea de que se trata de un complot. Una orquestación de parte de las grandes potencias para arrinconar a Perú y quitarle a su mejor hombre. Es una abierta tontería. O sea, el peruano tiene un gran defecto y escribiendo el libro que escribí, veo ese caso una y otra vez de que siempre hay un responsable de nuestras desgracias. Sí. Pero lo más tonto... O sea, antes de asumir la culpa de las desgracias, siempre buscamos algún agente un culpable. Externo, ¿no? Somos ajenos a la autocrítica, somos ajenos a
a examinarnos con sinceridad y siempre buscamos un chivo expiatorio. Lo más tonto ha sido que el chivo expiatorio esta vez ha sido Claudio Pizarro. Yo no simpatizo con Claudio Pizarro. Lo sé. Ya, lo sabes muy bien. Pero eso, ya, yo entiendo el dolor de la señora Petronila. O sea, lo han agarrado en un momento muy complejo. Sí, su declaración se entiende desde la frustración emocional, ¿no? Yo creo que juzgar a doña Peta es cruel e injusto. Claro. Yo creo que una señora que, como tú sabes, es una cuestión ya pues medio edípica entre entre ellos, ¿no? Ya es una cosa de un amor enorme, es infranqueable. Yo comprendo ese dolor y yo no la juzgo a ella. ¿Que se extralimitó? Sí. Pero si te agarran y te meten un micrófono a los minutos de saber la peor noticia de la vida de tu hijo, claro, es obvio, ¿no? Claro. Pero cuando Paolo dice, ¿no? Porque es declaración de hoy día, me han robado, ¿no? Me han quitado del Mundial. Sí. Da la sensación me cortaron de que las piernas, le faltó decir. Es un poco la versión de aquella frase de Maradona, pero aplicada, digamos, a un contexto peruano. Pero da la impresión de que él también sospecha de que hay como una suerte de conjura en su contra. Que los señores puedan dormir bien, ¿no? Entonces, claro, te obliga a pensar si efectivamente hay espacio o no para una controversia que admita un complot. La decisión es dura. Eso sí es cierto. La decisión que se ha tomado con Guerrero es dura, quizá excesivamente severa. Es doloroso además regresar a las canchas de juego, hacer un gol y después que te digan, ya no. Claro, claro. Yo pensé, sinceramente, que cuando vi a Guerrero jugar y hacerle este gol al Chapecoense y todo, decía... En el Día de la Madre, además, con toda la simbología que eso trae. Totalmente, ¿no? Exacto. Yo pensé, no creo que sean tan crueles de dar marcha atrás con esto. Y fueron draconianos, fueron duros, pero yo no creo que haya una cuestión de complot. Además hay que recordar, José, que este mismo tribunal fue el que nos benefició dándonos los puntos cuando eso lo de Bolivia, ¿no? Y si no salíamos en el Mundial sin esos puntos, estaría Chile. Exacto. Otra vez. Claro. Y si en aquel momento no nos mereció, digamos, ninguna duda la credibilidad del TAS. Dijeron además la donación de Dinamarca, que es una donación absolutamente común, normal. Arabia Saudita ha donado $70.000 a la UA y tú crees que va a beneficiar algo del Mundial a eso de Arabia Saudita, que además debuta con Rusia bien partido. No. O sea, son cosas. Perú donó $25.000 la gente, a la UA también, la gente no le gusta recordar eso. Siempre tenemos una explicación para nuestras desgracias. La explicación es, el tribunal ha sido duro, ha sido quizá muy severo, pero no ha transgredido normas anteriores que ha tomado. Además recuerda que el tema de antidoping en los últimos años ha estado entredicho, los atletas rusos, y castigado con dureza, ¿no? Y el presidente de la Asociación Mundial de Antidoping es un tipo que cada vez pide condenas más fuertes y más duras porque había un desprestigio. Y por otro lado tenemos a un digamos, bufete de abogados que tampoco ha sabido demostrar con fehacientemente la inocencia de Paolo. Yo sí creo, digamos, que Paolo no es un consumidor, evidentemente. De ninguna manera. Yo pongo en el juego que no lo es. La versión del mate de coca me cuesta digerirla, digamos. A mí me parece me cuesta aceptarlo. Los pelos. También Chemo la dijo alguna vez, ¿no? Sí, lo dijo alguna vez. Sí. Pero además por un detalle, el técnico Gareca sigue confiando en el Swiss Hotel. La selección sigue concentrando, ha estado concentrando en el Swiss Hotel. Y ese es un mensaje, ¿no? Sí. Ahí hay un mensaje. Yo no sé si lo que voy a decir sea totalmente cierto, pero yo siento un rencor de Paolo hacia la federación y hacia todo lo que integra. Parece que uno lo dice, pero se siente que como que lo han dejado un poco solo, ¿no? Hay una frase cuando él dice algo así como que él estaba bajo los parámetros de control de la Federación Peruana de Fútbol, está un poco como endilgándole la responsabilidad a la federación. No ha habido un apoyo, o sea, se le ha apoyado a Paolo, pero no ha habido un apoyo constante, abierto, ha habido mucha prudencia. Está bien, en el fondo está bien. A ver, vamos a la polémica. Vamos a la polémica. Hoy los memes han sido en algunos casos sensacionales, en otros casos absolutamente inmisericordes con la situación de Paolo, pero a mí me dio mucha risa uno que circuló muy temprano, el de Pizarro diciendo Oli. Sí, ¿no? Con fondo verde, sí. No sé si la producción hizo alguna recopilación de... No lo tenemos. Bueno, no importa. Pero todo el mundo lo ha visto, o sea que no hay problema. Todo el mundo lo ha visto. Sí. Yo me lo posteé, o sea. Tú comentaste hace unos días en tu muro de Facebook que es un medio de comunicación muy agitador por momentos, pero creo que defiendes tus puntos de vista con
con mucha convicción y con datos ciertos, señalabas que había una analogía que hacer entre la selección Rusia 2018 y la selección España 82, con la posible inclusión de Pizarro, haciendo la comparación Pero quiero con puntualizar Cubillas. que, como toda analogía, no es completamente exacta, pero hay matices que unen ambas cosas. O sea, decir que ambos casos son completamente idénticos, no, pues no lo son. Es difícil encontrar dos casos completamente idénticos del fútbol peruano. Claro. Pero hay matices que los asemejan. Me parece que... Es muy difícil que Pizarro sea convocado. Yo no creo que Pizarro sea convocado. Y te voy a decir una cosa más. Me parece que tenemos... Hay gente que dice... hay peruanos que están frustrados porque Claudio Pizarro no metió los goles que iba a meter. A mí me parece que los frustrados son los que quieren que Pizarro siga. Parece que hay una obsesión ya pues de infancia de Pizarro tiene que hacer el gol decisivo de algo. Mira, yo te voy a poner cifras rápidas. Pizarro ha jugado 46 partidos de eliminatoria. 46 partidos de eliminatoria. De eliminatoria. Ha hecho 6 goles. De esos 6 goles, 2 sirvieron para un triunfo. El Perú-Ecuador de Marcarián, que hizo un golazo. De media vuelta, ¿no? En el área. Sí, un golazo. Vargas le metió pues, una sandía y hizo un golazo. Y el segundo gol del 3-1 contra Uruguay, de Autori, Montevideo, que casi lo falla porque golpeó en el palo, pero entró. Oye, 16 años para 2 triunfos de eliminatoria, 46 partidos. Y hay gente que dice, no, lo que pasa es que Pizarro ayuda al juego. Pizarro ha hecho 3 pases de gol en 46 partidos de eliminatoria. Ahora, pero las pero las convocatorias, José, más que por el historial del jugador en la selección... Y tiene que ver. Yo no digo que no tenga que ver, pero creo que se basan más las convocatorias en el momento en que el jugador... Peor. Por eso te digo, por eso para mí no hay razones para convocarlo No hay ahora. ninguna. Porque no tiene continuidad en su liga, el Colonia está descendido, ¿no? Pizarro tiene casi nuestra edad. Tiene 39 Para años. fallar goles te convoco a ti. Y no entrena... No seas malo. Y no entrena con Perú hace 2 años, además. Exacto, y además es un jugador que, aparte de que no tiene méritos históricos, tiene un presente de exjugador. No tiene méritos actuales. Es un pata que se lesiona calentando. Se lesionó en un calentamiento del Colonia. Dicen, vas a entrar. Y se lesionó, no pudo. Ahora, ¿qué tan complicado... ¿Por qué vamos a meter un jugador así al Mundial? ¿Qué tan complicado va a ser afrontar una Copa del Mundo, una primera fase, siendo, para ser cautos, sin un 9? Porque no tenemos un 9. Ya. No hay un 9, digamos, de vocación natural. Pero hay algunas variantes de Gareca que han funcionado. Dicen que Farfán no es 9. Ya, está bien, pero Farfán cada vez... Yo me acuerdo que Marcarián lo ponía por la banda y cuando estábamos perdiendo, cosa que era muy común en el estilo de Marcarián decía, ya, ponte adelante. Y Farfán metía gol. Los 2 goles contra Venezuela en Lima, cuando estábamos... contra Chile también. El gol contra Chile. O sea, lo ponía y funcionaba. Quizás no sea supuesto, pero tácticamente no lo hace mal. Y el gol de Nueva Zelanda... Creo que es lo que tenemos y no me parece que esté mal. Es un jugador que, a pesar de que tiene la misma edad que Guerrero y es un veterano, acaba de ser campeón en Rusia y ha sido una pieza fundamental en el equipo. Pero él sí está, por ejemplo, en un Ruiz Díaz momento me parece que también absolutamente vigoroso, ¿no? Está bien. Está muy bien, está en un buen momento. Ruiz Díaz me parece un jugador que... O sea, si tengo que convocar a Ruiz Díaz o a Pizarro porque tengo ese puesto que falta, yo prefiero convocar a Ruiz Díaz. Que está en su mejor Ruiz Díaz momento. entiendo que está en la lista. Sí. El que podría estar, que tal vez pues, es Benavente, ¿no? ¿Es un nombre que a ti te interesa para verlo en el Mundial? ¿Al chaval Benavente? Yo voy a ser sincero, no me parece un buen jugador. Me extraña esta popularidad tan grande que tiene entre los hinchas. No la critico. Digo que me extraña, no entiendo de dónde parte. Claro, no hay un gran partido que le hayamos visto todo. Ha jugado pocos también, y siempre ha partido suplente, hasta donde yo recuerdo que hay alguno que no, pero en los amistosos, uno con Panamá, otro con creo con Tobago. No lo hizo mal, pero tampoco descolló. Y en el partido que entró con Islandia... Claro, no tuvo precisamente una actuación brillante. Mucho. Cada vez que entra al estadio, las tribunas se caen. Hay algo ahí, una empatía extraña con él que no critico, pero no veo el asidero. Ahora, si debe estar en el Mundial, yo entiendo que Gareca, por los trascendidos, lo ha descartado. Ya no es oficial, a lo mejor después me queda en la boca. Prefiero no decir que lo han descartado, pero los trascendidos son esos, ¿no?
Paolo dijo una cosa todavía más grave, además de que le estaban robando el Mundial, que también le estaban arruinando la carrera. Sí, es cierto. ¿Estamos hablando ya de un Sí. exjugador prácticamente? Sí, tiene 34 y pico. Va a tener 36 años. No digo que no pueda dejar jugar, pero ya va a estar con sus capacidades mermadas por la edad. Y en el supuesto años. hipotético optimista de que Perú logre clasificar a Qatar 2022. Va a tener 38 o 39 años. Claro. Pero te voy a decir una cosa. Yo sí, o sea, nos estamos adelantando muchísimo ya. Pero si fuese el caso, yo sí le daría un puesto simbólico en la lista como alguna vez Milagros Claudio Bocchini en el 86. Claro, claro. O sea, lo llevó más que sí para jugar, para que viva la experiencia del Mundial. Exacto. ¿no? Con Bélgica lo puso un rato y Maradona dijo, cuando jugó con él, fue como tirar una pared con Dios. Sí, sí, Pero, una frase memorable. Esa es una frase, como muchas otras más frases memorables que tiene Maradona, que a diferencia de Pelé hace que lo que tienen los pies de vez en cuando se le dé la cabeza. Porque Pelé es una máquina de lugares comunes, ¿no? Como Teófilo Cubillas, ¿no? Sí, no es, o sea, digamos, no es un interlocutor interesante, ¿no? No, y además siempre se equivoca en sus pronósticos. Decía que los africanos iban a ser campeones alguna vez, que Colombia le iba a romper, que Perú iba a ser campeón en 78, y todo se desmontó. Pero te digo que yo sí me adelanto a ciencia ficción. Si Guerrero estuviera activo y tuviera 38, 39 años para Qatar, yo sí lo pondría porque él, aparte de que es un jugador que nos ha clasificado, él nos ha llevado a un mundial. A Pizarro lo estamos llevando al mundial si es que lo llevamos. Y, Ahora, es bien distinto. ¿te parece que la clasificación, digamos, no es mérito del equipo? No, sí, claro, por supuesto, pero sin Guerrero no hubiera sido posible. Bueno, tanto así que el gol que, digamos, que nos lleva al repechaje es absolutamente... Y el gol a Uruguay. Sí. Hay varios goles que son... Y el empate en Venezuela. Un jugador determinante. Yo no digo que... O sea, si hay algo que yo valoro en Guerrero y que me hace que Guerrero me caiga simpático, que me caiga bien y yo le haría todas las oportunidades del mundo, es que es el primer caudillo que nos enseña a que podemos jugar sin él. Y eso en el Perú es algo que yo no recuerdo. Claro, no hay una dependencia y él mismo además no le estimula. No. Siempre que le tocó jugar, la rechaza. Siempre que le tocó faltar, era de una serie de comentarios y de arengas que daba la sensación hasta que se sentía más cómodo viendo jugar al equipo que protagonizando los partidos. Tal cual. Y los capitanes que hemos tenido antes, algunos muy buenos, eran también fundamentales. Esa defensa de 7-8, por ejemplo, sin Chumpitaz, hubiera sido un flan. Tú has hecho en Con Todo y Contra Todos el libro. No sé si tenemos la portada para ponerla en pantalla en un instante. Has hecho una recopilación. Ahí está, la portada. Una historia de la selección peruana 1968-2018, que es como una larga crónica del apogeo del fútbol peruano, ¿no? Los años dorados, digamos, los años maravillosos. La época oscura. Luego la época oscura, la hecatombe, Pepe, Popovich, Maturana, etcétera. A mí me da pena escribir eso. Y luego esta suerte de renacimiento, resurrección, o no sé cómo lo ves tú. Renacimiento, sí, tal cual. Cuando uno escribe un libro, empezar. Uno saca cosas, digamos, uno aprende cosas. ¿Qué aprendiste tú escribiendo esta historia de la selección peruana? Que somos muy binarios para entender la historia de la selección peruana. Ha habido una época más gloriosa, pero también con sombras y con momentos vergonzosos, como ese 6-0 de Argentina en Rosario, o el 5-1 con Polonia, o actitudes de algunos jugadores que hemos olvidado que no querían jugar ciertos partidos, o que querían cobrar para jugar, o que se hacían los importantes. ¿Como quién es? Muñante pedía un sueldo y una cantidad de plata para jugar. Según las crónicas que yo he podido recopilar, incluso su equipo en México pedía una póliza de seguro para que pudiera jugar por la selección. Había jugadores que increpaban por qué no jugaban ellos, como Barbadillo a Chale. ¿Por qué no juego yo? Y Chale le dijo, ¿quieres jugar? Ya, pues juegas. Pues. Porque así era la selección peruana. Nosotros creemos que en esa época había una seriedad, había entendidos como Chale que eran una moneda al aire. Ha habido muchas sombras, pero también había tales elementos individuales que podían sacar adelante partidos, campeonatos y certámenes
que nuestra falta de organización a veces hacía muy difícil enfrentar. Te ha sido, no creo que sencillo, pero has logrado vislumbrar qué fue lo que le ocurrió al Perú para que entrara en esa espiral de derrota y eliminación tras eliminación. Sí, claro. Porque durante mucho tiempo, ¿no?, la prensa deportiva se ocupó de fisgonear en todos los ámbitos de lo posible para ver dónde estaba la falla tectónica que nos hacía una selección tan lamentable, ¿no? Sí. Desde la farándula, ¿no?, porque estos son borrachos y son mujeriegos. Sí. Desde la falta de trabajo con menores, ¿no?, en la federación, porque esta federación está enquistada y no les interesa trabajar con los clubes. Hasta, no sé, hasta ya asuntos que iban... De lo esotérico, ¿no? Hasta lo esotérico, ¿no? Hasta lo esotérico. No, no sé si es una suma de cosas, pero lo cierto es que hubo una década, por lo menos, en que selecciones de la región empezaron a surgir. Colombia, por ejemplo. Pienso en Colombia, Paraguay, Ecuador, ¿no? Ecuador, y nosotros nos quedamos Perú atrás. se estancó. Sí. Ese estancamiento, ¿tú a qué? Mira, para mí hay una frase de Juan Carlos Oblitas, que para mí es el mejor puntero izquierdo de la historia y un caballero, un profesional aún, ¿no? Si no estaríamos en el Mundial. Tiene una frase que dijo a mediados de los 90. Decía, yo tenía 34 años y me seguían convocando a la selección. Y yo me preguntaba, ¿dónde están los que vienen atrás? Claro. Y Cueto, dentro de su laconismo, también alguna vez dijo, la gente pensaba que nosotros éramos de mármol y que íbamos a jugar eliminatorias hasta algún momento del siglo XXI. Pero en un momento, después del fracaso de la eliminatoria del 85, estos jugadores se retiran prácticamente al mismo tiempo. Quiroga, Cueto, Velázquez, Oblitas, Barbadillo se retiran entre el 85 y el 86. Uribe, que era menor, se retira en el 90, si no me equivoco, 93. Pero ya no era lo de antes. Y me parece que había una idea de que Perú producía talento de manera espontánea. Porque ya habíamos tenido casi 3 camadas, la del que jugó el 70, las que jugó el 78 y después algunos que jugaron el 82, que tenían altísimo nivel. O sea, pasabas de Perico León a Cubillas, después de Cubillas pasabas a Oblitas y a Velázquez, y después pasabas a Uribe y a Barbadillo, y decías, vaya, o sea, esto no tiene fin. O sea, generamos estrellas como ahora, planta limones. La generación siguiente se topa con la tragedia del Fokker, quizá ahí... Hay algo, ¿no? Yo lo pongo en el libro, también. sí, pero no creo que explique todo. Explica sí gran parte, porque de hecho que esa generación que jugó el Mundial la eliminatoria del 89 ha sido la más desastrosa que ha tenido el fútbol peruano. No solamente por los resultados, sino por el juego, que era horroroso. Yo vi los partidos para escribir el libro y de verdad dábamos vergüenza. El 93 también, ¿ah? Recuérdame esa campaña de la eliminatoria del 90. Jugamos 4 partidos contra Bolivia y Uruguay. Empezamos perdiendo contra Bolivia en La Paz 2-1, gol de Chemo, un buen gol de Chemo. Luego perdimos 2-0 con Uruguay. Luego perdimos en Lima 2-1 con Bolivia, un partido horroroso, gol de Balán. Gol de Balán que había sido convocado como El Salvador, ¿no? Gol de cabeza de Balán, si no me equivoco, ¿o no? No es de gol de cabeza. Pero yo recuerdo que lo convocan así como una especie de... Balán hasta el 93 era considerado el mejor delantero del fútbol peruano. Y se pelea incluso con Company, porque en la Copa América del 91, si no me equivoco, le dice, entra a jugar, y Balán dice, no, me siento desmotivado, y lo castigan 2 años, y paradójicamente lo indulta Fujimori, ¿no? Pero... ¿Lo indultó Fujimori Sí, a Balán. Ah, mira. A pedido del pueblo, a pedido de la prensa, Balán tiene que jugar a eliminatoria, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese anecdotario revela un montón de las fisuras de nuestro fútbol. Los primeros años 90 son el foso del fútbol peruano. Claro. En calidad de jugadores, que me perdone, uno está escuchando, pero la caída de lo que teníamos del 85 al 89-93 es una caída libre a un abismo sin fondo. Claro, quizá por esa expectativa que tú señalabas que parecía indicar que en el Perú por combustión espontánea surgían jugadores. Y no surgían. Y dejaron de surgir. Y ahí nadie se preocupó de que surgieran, además, ¿no? Yo sé que es un lugar común, de la gente se burla cada vez que se busca una explicación, los semilleros y los menores, pero es una realidad que se ha descuidado en clubes
durante muchos años. Esto de la bolsa de minutos para mí no sirve de mucho porque siempre lo fueron a sacar de la vuelta, pero creo que sí están dando algunos pasos al respecto. Bueno, de hecho, esta clasificación creo que le debe también al trabajo que viene haciendo el profesor Daniel Amet en la federación. Sí, pero hay otra cosa también que tiene que ver con la gente que asumió la Federación Peruana de Fútbol posteriormente. No quiero decir que los anteriores fueran unas luminarias, pero Delfino y Burga, que yo no creo que sea gente corrupta, creo que gente inepta, no sé qué es peor, que lograron dar una gran infraestructura y mejorar económicamente, volver autosuficiente a la federación, que sí tuvo momentos de aprietos anteriormente y ahora es una institución que económicamente está saneada y más que saneada. En ese sentido yo creo que sí, hay que rescatar. Yo sé que rescatar algo de Burga es muy difícil, pero yo rescato ese trabajo económico e infraestructura que hubo. Pero futbolísticamente era gente ignorante de la gestión futbolística. De la gestión futbolística y que contrataba técnicos que no tenían mayor relación uno con otro. No digo que sean malos, pero por ejemplo, Autori era un buen técnico. Pero que tiene que ir Autori con Maturana. Claro. Que tiene que Maturana con Oblita. Que tiene que ir con Popovich. O sea, es lo que pasa, por ejemplo, a nivel gubernamental, ¿no? Cuando en un mismo gobierno se suceden en el Ministerio de Economía, por ejemplo, no sé, un progresista, con un liberal, un conservador, exactamente. keynesiano. Ya, tiene que haber una coherencia a eso, ¿no? Y ahí no había la coherencia, no había un rumbo. Maturana, por Dios. Maturana, por ejemplo, es algo que aquí, por ejemplo, no hay que echarle culpa nada más a la federación. Cuando uno escribe un libro de los recortes se da cuenta. Todo el mundo pedía Maturana. Claro. Todo el mundo. Todo el mundo decía que Maturana era la solución a nuestros males. Cuando contratan a Maturana, Maturana tiene un crédito que ha tenido muy pocos entrenadores y cuando empieza ganando a Paraguay ese partido ya pues memorable para nuestra generación del chorrigolazo y el penal que tapa Ibáñez y todo esto, y después le empatamos a Chile en Santiago con ese gol de Jairo, no todavía pensábamos que estábamos en el Mundial. Maturana era Dios en ese momento. Perdimos 3 partidos seguidos y además él era un entrenador que ya estaba de capa caída, que había fracasado en España, que había fracasado con Costa Rica. Y que tenía obsesiones hípicas demasiado... Como Pizarro también. Como Pizarro, sí, que lo sacaban, digamos, de la concentración. Sí, y además era un tipo que cuando se le criticaba amenazaba, decía que había un complot, o sea, que eso no es solamente peruano, y era un florero, ¿no? Esto del sueño que tenía, que iría a Corea del Japón 2002. Bueno, me alegra que cuentes estas cosas porque de hecho tenemos que ir cerrando, José, pero no quiero dejar de animar a la gente a que busque tu libro. Bueno, tu libro le está yendo súper bien, está muy bien rankeado en librerías. Afortunadamente sí. Porque es el resultado de un trabajo obseso, ¿no? Te has metido a ver partidos que nadie quisiera volver a ver. ¿Pero sabes cuál fue el que más me dolió? Y a recoger recortes que ya la gente había desechado y se había preocado de que no existiesen ni como memoria de nada. Creo que querían quemarlos. Pero el partido que más me dolió ver, mira, yo pude ver todos. ¿Cuántos viste? ¿Cuántos viste? ¿Has hecho el cálculo o no? Mira, no, tampoco que haya todos, pero creo que vi todo lo que se podía ver. ¿Cuál fue el que más te dolió? El 4-0. El 4-0. Santiago. Me costó mucho verlo. No lo había visto desde el 97. Desde el 2 de octubre no lo había visto, no quería verlo. Y pensé que no iba a ser tan doloroso verlo 20 años después, y ha sido más doloroso verlo 20 años después, porque eso no fue una goleada, eso fue una humillación. Concentrado en el segundo tiempo, sobre todo, ¿no? Sí. Pero el primer tiempo incluso pudimos empatar, hay un palo de Maestri. 2 palos de Maestri seguidos. Pero fue una humillación histórica en donde no tuvimos ningún rastro de honor para voltear las circunstancias. Ese partido y el 6-0 con Uruguay son 2 selecciones que salen de patas frente a su enemigo. O sea, para decirlo de una manera así cruda. Son los más dolorosos para ver, sin duda. Pero más el de Chile. Y eso que no has tocado Copas Américas. Ah, no, ahí hay... Ahí está la famosa goleada de Paraguay, Brasil. La 7-0. La 7-0 tiene un toque cómico. La de Rosales. La anécdota de Rosales que se saca la camiseta para intercambiarla con... Waldir. ¿No era Rosales? ¿No era César Rosales? Waldir. Yo he visto la crónica. Freddy Ternero, cuando le cuentan, que pasa que Ternero, cuando le cuentan eso, dice, Waldir es una vergüenza. Y lo dice frente a las cámaras y está ahí en el recorte. Quizás Rosales también la pidió, porque pero Waldir fue donde Ronaldo a pedir camiseta. Bueno, Con Todo Contra Todos, libro que apareció con el sello de Random House. Está en librerías y por supuesto tienen que ir a buscarlo porque es el resultado de un trabajo así de
Un trabajo de hincha. No un de trabajo de historiador, porque hincha, no soy, exacto. pero un trabajo de Pero hincha. además de hincha de 40 años, que ha sufrido, digamos, esta larga carestía de triunfos Bueno, y que nuestra generación, Sí. y con esto termino, porque imagino que tiene que terminar, ha sido la más golpeada, porque los que tienen 50 y tantos recuerdan España, Exacto, Argentina. es lo mismo que yo pienso. Y los chibolos, No han sufrido tanto como nosotros. yo soy unos chicos de secundaria y les digo, ¿desde qué eliminatoria recuerdan? Desde Chemo, no han sufrido nada. Bueno, sí han sufrido, pero no tanto como nosotros. Pero Pepe, Popovich, Maturana, ¿no? Eso es sufrir. Eso es sufrir. Nosotros ya estamos con una armadura emocional frente a lo que viene si no clasificamos después de esto en 20 años. Tu pronóstico para Perú en Rusia 2018. Yo sé que esto es futurología, especulación pura, pero me gustaría igual saber si Mira, piensas... todo depende del partido con Dinamarca. Eso. Si le En el ganamos final. y le ganamos a Dinamarca, estamos en segunda ronda. Muy Yo soy seguro. Pero si empatamos con Dinamarca, yo creo que ya pueden ir comprando los pasajes después de Australia. Un aplauso para José Carlos Irigoyen, por favor. Muchas gracias, José, por Muchas venir. gracias.